A ver, imagina despertarte cada mañana, totalmente convencida de que el mundo literalmente va a ser destruido hoy. Menudo panorama para empezar el día, desde luego. Es que es una locura, pero no hablo de forma figurada, ni en un futuro lejano. Hoy. O sea, la pregunta es, ¿pagarías tus impuestos a un imperio extranjero? Pues seguramente no. Claro, o te molestarías en buscar pareja, en aprender un oficio, o, yo qué sé, en ahorrar para el futuro. Obviamente no tiene ningún sentido si crees que todo se acaba ya. Exacto. Y esa era precisamente la realidad psicológica diaria, esa especie de olla a presión, de miles de personas en el siglo I en Israel. Y bueno, para entender cómo esa tensión moldeaba absolutamente cada decisión de la gente común, hoy vamos a sumergirnos en un análisis en profundidad de un documento académico que desmenuza este periodo. Un documento fascinante, por cierto. Totalmente. Es El reino, el poder y la gloria, del profesor Acevedo. Y la intención hoy es abordar esto como si estuviéramos en una clase magistral universitaria, intentando entender las tensiones, las creencias más extremas y, bueno, las facciones que chocaban en ese momento histórico tan crucial. Yo estoy encantada de entrar en materia. Y yo estoy listo para empezar, pero antes de adentrarnos de lleno en esa olla a presión, creo que es imperativo establecer el marco desde el que vamos a operar hoy. Me parece fundamental, sí. Ponlo sobre la mesa. A ver, las fuentes que manejamos abordan creencias religiosas profundísimas e ideologías políticas que llevaron a la gente a derramar sangre real. Así que nuestro propósito aquí es puramente analítico. Vamos a observar estos textos históricos y teológicos para comprender la cosmovisión de la época. O sea, que quede claro para quien nos escucha que no estamos validando ni tomando partido por las posturas ni de la izquierda, ni de la derecha moderna, ni por ninguna facción o religión antigua que vayamos a mencionar. Eso es, exacta. Cero posicionamiento. Vamos a diseccionar cómo funcionaban sus mentes bajo sus propias reglas y sus propias creencias, sin juzgarlas desde nuestro prisma moderno. Vale, es un ejercicio de empatía histórica, al fin y al cabo. Porque, a ver, si miramos a los grupos que se peleaban por el poder en Jerusalén en el siglo I, pues sus acciones parecen una locura incomprensible. Sí, desde fuera parecen extremistas sin sentido. Claro, hasta que entiendes el filtro a través del cual veían la realidad. Y ese filtro, corrígeme si me equivoco, se resume en una palabra que usamos muchísimo hoy, pero que creo que usamos mal. La palabra apocalíptico. Ah, sí, totalmente mal. El uso moderno de la palabra nos traiciona por completo, porque, a ver, hoy dices apocalíptico y la mente de cualquiera salta a, no sé, asteroides chocando contra la Tierra, zombies, refugios nucleares, epidemias globales. Sí, la típica película de Hollywood de fin de semana, claro. Exacto. Pero en el contexto del judaísmo intertestamentario, el término viene del griego apocalipsis, que significa algo mucho más sutil y profundo. Significa revelación, o literalmente quitar el velo. Espera, haz una pequeña pausa ahí para quien no tenga tan fresco el temario de historia. Cuando dices judaísmo intertestamentario, ¿te refieres exactamente a ese periodo oscuro de varios siglos entre el último libro del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo, verdad? Justo a ese periodo. Sí, es una época de una turbulencia política y social enorme, con los griegos y luego los romanos, pues básicamente pasando por encima de Israel, aplastándolos. Menudo nivel de estrés sostenido en el tiempo. Imagínate. Y en ese contexto de opresión constante es donde surge la mente apocalíptica, que es fundamentalmente una visión determinística y dualista de la historia. O sea que lo veía todo en blanco y negro. Exactamente. Para ellos el tiempo no era un flujo continuo hacia el progreso como lo vemos hoy. Estaba rígidamente cortado con un hacha en dos eras, o eones, como ellos los llamaban. Vale, el viejo y el nuevo, supongo. Eso es. Por un lado, el viejo eón, que es su presente, un presente corrupto, dominado por el mal, bajo el dominio extranjero y sobre todo lleno de sufrimiento continuo. Y por otro lado, el nuevo eón, que sería la salvación, ¿no? Claro. La era venidera de salvación divina, de justicia perfecta impuesta por Dios. Entiendo el dualismo perfectamente, pero, a ver, la clave de una película de catástrofes no es solo que haya dos mundos distintos. Lo interesante es el momento en que uno choca contra el otro, la transición. ¿Cómo imaginaban ellos ese paso? Pues fíjate que no creían para nada en una transición política pacífica. Nada de ganar unas elecciones o de convencer al Imperio Romano de que se portara bien. Ya.
La diplomacia no estaba en el menú. Para nada. El paso del viejo al nuevo mundo requería una ruptura total, violenta. En su cosmovisión, el viejo mundo estaba tan podrido que Dios tenía que destruirlo mediante catástrofes cosmológicas y antropológicas. Madre mía. ¿Y eso cómo se traduce en su literatura? Pues hablamos del sol oscureciéndose, las estrellas cayendo del cielo, guerras brutales entre naciones. Y, ojo, esto no surge de la nada. Hunde sus raíces en textos proféticos más antiguos como Isaías o las visiones de Daniel. Claro, y que luego permea todo el Nuevo Testamento, en los discursos de Jesús, en los Evangelios y, por supuesto, en el Apocalipsis de Juan. Exactamente. Es un hilo conductor teológico. Y fíjate, las fuentes mencionan un detalle que a mí me ha parecido alucinante sobre los autores de la época que escribían este tipo de literatura, como el llamado libro de Enoc o 4 Esdras. Ah, el tema de los seudónimos, sí. Eso es que usaban nombres falsos. Escribían bajo el nombre de grandes figuras del pasado, como Moisés o el propio Enoc, afirmando tener un conocimiento revelado sobre los secretos del fin del mundo para dar respuesta a las crisis de su propio presente. Es que el uso de seudónimos en esa época respondía a una necesidad vital de autoridad. A ver, si tú sentías que la profecía directa se había extinguido en tu generación, pues la única forma de que la gente prestara atención a tu mensaje sobre el fin del mundo era, ponerlo en boca de un patriarca antiguo venerado por todos. Claro, si lo firma Moisés, pues me lo leo. Si lo firmas tú, igual no te hago caso. Tal cual, tal cual. Y esto es crucial para entender a la gente común de entonces. Esta literatura masiva creaba la sensación constante de que el guión del universo ya estaba escrito. O sea, que el presente no tenía ningún valor y que el rescate cósmico era inminente. Vale, pues vamos a aterrizar todo esto tan abstracto en la vida de, digamos, un campesino que cultiva olivos en Galilea. Me parece un buen ejercicio, ¿sí? Si bajo tu cosmovisión el mundo antiguo está a punto de acabar entre fuego y trompetas y un mundo nuevo perfecto está a punto de comenzar, pues tu máxima preocupación diaria no es si la cosecha de aceitunas será buena este año. Desde luego que no. Las aceitunas dan exactamente igual. Tu mayor urgencia existencial es asegurarte de tener la marca correcta para pertenecer al bando de los salvados el día del juicio. Así que, como profesor, explícanos, ¿cómo demostraba a alguien que estaba en la famosa lista de invitados para el nuevo eón? Pues a través de marcadores de identidad que eran absolutamente innegociables. Y aquí es donde el rito de la circuncisión adquiere una dimensión teológica colosal. Es que es el centro de todo el debate de la época. Totalmente. Las fuentes de Acevedo nos muestran que el origen histórico de este rito en el antiguo Israel, curiosamente, no está del todo claro en los textos más primitivos. A veces parece ligado a ceremonias nupciales o ritos de paso a la pubertad, que era algo muy común en la antigüedad. Sí, de hecho, los apuntes incluyen imágenes históricas sorprendentes de este rito en el antiguo Egipto, mucho antes de que existiera siquiera la nación de Israel. Exacto, es una práctica muy antigua. Y mencionan a la tribu de los Quitos, en Kenia, donde los jóvenes pasan por la ceremonia y luego tienen los cuerpos embadurnados con arcilla y leche como símbolo de paso a la adultez. O sea, era una práctica corporal que ya existía en el tejido natural de otras culturas antiguas. Sí, y aportar ese contexto antropológico es súper útil para entenderlo desde fuera. Pero ojo, para la mente judía del siglo I, que el origen fuera egipcio o tribal era completamente irrelevante. A ellos eso no les importaba nada, claro. Cero. En el marco de la alianza con su Dios, con Yahvé, la circuncisión dejó de ser un simple rito de pubertad para convertirse en el signo obligatorio y excluyente de pertenencia al pacto. Era la barrera física y teológica absoluta. O estás dentro o estás fuera. Literalmente. Si no tenías esa marca en tu cuerpo, pues daba igual lo buena persona que fueras. Bajo su cosmovisión estabas fuera de la alianza, pertenecías a ese mundo corrupto que iba a ser destruido inminentemente. ¡Qué fuerte! Claro, a ver, yo me imagino a un mercader griego en una ciudad importante como Corinto. Este hombre, supongamos, va a la sinagoga local. Le maravilla la ética judía, el apoyo comunitario que tienen entre ellos. Rechaza totalmente los excesos y las orgías de los dioses romanos y cree de verdad en un solo creador. Un perfil muy común en la época, sí. Pues quiere unirse a ellos, pero le dicen que a sus 40 años, en una época sin antibióticos ni anestesia, el requisito de entrada es someterse a una cirugía en los genitales. Supongo que ahí es donde la mayoría decía, oye, hasta aquí he llegado. ¿Qué pasaba con esta gente? ¿Estaban automáticamente condenados?
Esa es precisamente la paradoja que dio lugar a una división jerárquica muy, muy estricta en el mundo antiguo. Básicamente había dos categorías formales para el gentil que se acercaba a la fe de Israel: el prosélito y el temeroso de Dios. Vale, pues vamos a definir esas dos figuras en detalle, como si esto fuera pregunta de examen para los estudiantes. ¿Cuáles eran los requisitos exactos, prácticos, para ser considerado un prosélito? A ver, la palabra prosélito viene del griego proserchomai, que significa literalmente acercarse a. Un prosélito era un gentil que daba el paso definitivo. Y esto requería 3 acciones prácticas, tangibles e ineludibles. Tomo nota, a ver cuáles son. Primero, un baño ritual por inmersión, para purificarse. Segundo, un sacrificio formal en el templo de Jerusalén. Y tercero, para los hombres, por supuesto, la circuncisión. O sea, el pack completo. El pack completo y sin excepciones. Al cumplir estas 3 cosas, en su cosmovisión, el pasado pagano de esa persona se borraba por completo. Era considerado, a todos los efectos legales y teológicos, como un niño recién nacido. Una transición radical, sin ninguna duda. Hacías borrón y cuenta nueva. ¿Y qué pasaba con el mercader griego de nuestro ejemplo, que lógicamente no quería pasar por el quirófano antiguo? Pues ese hombre sería catalogado como un temeroso de Dios, o en griego, phobomenei ton theon. Eran gentiles que participaban muy activamente en el culto de la sinagoga, donaban dinero a la comunidad y cumplían los llamados mandamientos de Noé. ¿Y eso qué implicaba exactamente en su día a día? Pues implicaba guardar el descanso del sábado escrupulosamente, respetar ciertas leyes de pureza de alimentos y mantener una moral intachable basada en el monoteísmo. O sea, hacían prácticamente todo lo que hacía un judío de nacimiento. Todo menos la marca física. Exacto. Y al faltarles la marca física de la circuncisión, pues la ortodoxia los seguía considerando gentiles. Estaban ahí en el umbral. Eran tolerados, eran bienvenidos porque ayudaban mucho, pero nunca eran miembros plenos de la familia de la Alianza. Tiene que haber sido una tensión psicológica brutal para esa gente. Vivir cumpliendo todas las reglas, donando tu dinero a la comunidad, pero sabiendo que según los líderes religiosos seguías estando del lado equivocado de la línea de salvación. Y a ver, si esta obsesión por mantener la identidad y la pureza marcaba esa línea tan dura con los extranjeros, me imagino que dentro de la propia sociedad judía la presión no debía ser menor, ¿no? Al contrario. La presión interna era todavía más destructiva. Esta necesidad desesperada de mantener la identidad intacta frente a las influencias externas, sobre todo frente a la cultura y la filosofía griegas, lo que solemos llamar el helenismo. Sí, la invasión cultural griega. Eso es. Pues esa presión provocó que la propia sociedad judía se fracturara internamente en distintos bandos enfrentados a muerte. Pues hablemos entonces de ese árbol genealógico de la tensión del primer siglo, que me parece súper interesante. ¿De dónde nacen exactamente estas facciones que solemos ver en los libros de historia? Porque según las fuentes, casi todas comparten un mismo tronco común antiguo. Efectivamente. El origen de casi toda la resistencia ideológica está en un grupo llamado los hasideos. Viene del hebreo hasidim, que significa los piadosos o los santos. Los piadosos, ¿vale? Fueron un movimiento liderado por el sumo sacerdote Onías III, que se plantó con firmeza frente a la agresiva helenización del imperio seleucida, allá por el siglo II a.C., cuando los griegos intentaban forzar a los judíos a adoptar sus costumbres, a comer cerdo, a ir al gimnasio desnudos. Básicamente querían borrar su identidad por la fuerza. Totalmente. Los hasideos fueron la raíz de la resistencia inicial, pero con el tiempo su visión de cómo mantener esa pureza se dividió enormemente, dando lugar a los distintos grupos que luego dominaron el siglo I. Y de ahí salen, por ejemplo, los famosos saduceos y fariseos de los que siempre oímos hablar. A ver, si usamos términos modernos para entender sus roles en la sociedad, los saduceos parecen como la élite institucional, ¿no? La alta burocracia del Estado. Sí, es una buena analogía. Eran un grupo sacerdotal aristocrático. Pretendían descender del sumo sacerdote Sadoc. Controlaban el templo de Jerusalén, venían de las familias más ricas y su poder dependía sobre todo de mantener un equilibrio frágil, mantener el status quo, pactando con los gobernadores romanos. Claro, no querían perder sus privilegios. Mientras tanto, los fariseos, que venían de la palabra hebrea perush,
que significa los separados, eran como todo lo contrario. Eran como, no sé, influencers conservadores a pie de calle. No tenían el poder político del templo, pero dictaban las reglas morales de la gente de a pie. A ver, usar la palabra influencer para los fariseos es muy ilustrativo visualmente, pero yo creo que se queda un poco corto respecto a su poder real en esa época. Su influencia no se medía en me gusta o en popularidad superficial, sino en la capacidad de ejercer una coerción social durísima sobre la población. Ah, entiendo. ¿Te controlaban de verdad? Totalmente. Eran escribas laicos, no eran sacerdotes con abolengo aristocrática como los saduceos. Su estrategia frente a la amenaza extranjera era otra. Era imponer una observancia microscópica, casi obsesiva, de la ley y la tradición a la vida diaria. O sea, te miraban con lupa. Literalmente. Si un fariseo determinaba que no te habías lavado las manos correctamente según su tradición o que te habías relacionado comercialmente con alguien impuro, te convertías inmediatamente en un paria social. Y fíjate que en una sociedad antigua, quedar fuera de la red comunitaria significaba perder tu medio de vida comercial, tu estatus y toda tu red de seguridad para ti y tu familia. Madre mía, es que te arruinaban la vida por no lavarte las manos a su manera. Entonces tienes a los saduceos operando en los grandes pasillos de mármol del poder, pactando con el Imperio Romano, y por el otro lado a los fariseos en los mercados, midiendo la pureza de cada grano de trigo que se compraba. Para una familia normal en Jerusalén, vivir en medio de esto debía ser agotador. Asfixiante, diría yo. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante es qué ocurre cuando alguien, un judío del siglo I, mira tanto al templo corrupto de los saduceos como a las calles controladas por la lupa de los fariseos y decide que todo el sistema, de arriba a abajo, está podrido y es irreformable. Y ahí, justo ahí, es cuando la mente apocalíptica de la que hablamos al principio produce las respuestas más extremas y radicales posibles. Si tú crees que las instituciones de tu propio pueblo se han corrompido tanto que ya no hay salvación posible desde dentro del sistema, pues solo te quedan dos caminos lógicos. O te retiras del mundo por completo, o intentas quemarlo todo hasta los cimientos para empezar de nuevo. Y ese es precisamente el contraste espectacular que vemos entre los esenios y los celotas, las otras dos grandes facciones. Empecemos por los esenios. Las fuentes los describen como un grupo que decidió irse literalmente al desierto, a vivir fuera de la red comunitaria. Sí, los esenios, que por cierto también tienen sus raíces en esos asideos originales que mencionamos, optaron por el aislacionismo absoluto. Para ellos, el sumo sacerdote que oficiaba en Jerusalén era ilegítimo, y el propio templo, el lugar más sagrado, estaba profanado por la corrupción. Claro, si la sede central está corrupta, me voy. Exacto. Así que crearon comunidades completamente cerradas en lugares inhóspitos como Qumran, ahí cerca del Mar Muerto. Practicaban una pureza ritual llevada al extremo, compartían todos sus bienes y se dedicaban a copiar y estudiar textos, simplemente esperando. Esperando el fin del mundo, claro. Sí, bajo su cosmovisión, el fin del mundo apocalíptico era inminente y ellos se veían a sí mismos como los hijos de la luz, que se estaban preparando en silencio en el desierto para cuando Dios decidiera intervenir y destruir a los hijos de las tinieblas. Curiosamente, fíjate, casi ni se mencionan en el Nuevo Testamento por su propio aislamiento. Es que es la postura del ermitaño moderno que se construye un búnker subterráneo esperando el colapso. Pero, a ver, en el otro extremo del espectro psicológico tenemos a los celotas. El nombre viene del griego celotes, que significa fanático o apasionado, y la verdad es que me cuesta mucho entender una cosa sobre ellos. Dime, a ver si lo podemos desgranar. Si los romanos tenían el ejército más poderoso, el más organizado y el más letal de toda la historia antigua, ¿qué pasaba por la cabeza de los celotas para pensar que una guerrilla escondida en 4 cuevas iba a ganarles una guerra frontal? O sea, ¿estaban locos o tenían una estrategia militar real que se nos escapa? Es una gran pregunta, y la respuesta es que no era una estrategia militar convencional de ninguna manera. Era una estrategia puramente teológica, impulsada al 100% por ese motor apocalíptico. Los celotas eran una escisión radical que compartía toda la pasión por la pureza de la ley que tenían los fariseos, pero rechazaba de plano su paciencia. O sea, ¿no querían esperar de brazos cruzados? En absoluto.
En su mente no servía de nada sentarse a estudiar la Torá mientras un emperador pagano cobraba tributo en la tierra que Dios les había prometido. Creían fervientemente que la pasividad era un pecado gravísimo y que Dios necesitaba que ellos, los humanos, dieran el primer paso violento. ¡Wow! Al derramar la sangre de los soldados romanos o, ojo, la de los propios judíos colaboracionistas, creían que estaban forzando la mano del Mesías, obligándolo a descender de los cielos con los ejércitos celestiales para consumar el nuevo eón de una vez por todas. O sea, concebían la violencia como una especie de detonador cósmico. Exactamente en esos términos operaban. Empezaron con tácticas de guerrilla pura y dura, ataques sorpresa con dagas escondidas en medio de multitudes, los famosos sicarios, y fueron ganando tracción popular hasta que lograron su gran objetivo, iniciar una rebelión armada total contra Roma en el año 66 de nuestra era. Madre mía, la que liaron. Y la consecuencia de forzar esa chispa fue, absolutamente catastrófica. Provocaron la guerra que culminó con el general romano Tito arrasando la ciudad de Jerusalén y quemando el templo hasta los cimientos en el año 70. Y aún aguantaron resistiendo hasta el año 135 en otros focos. Es una tragedia a una escala incomprensible. Tienes a todo el centro geográfico y espiritual de su fe convertido en cenizas literales, porque la presión interna y la expectativa fanática del fin del mundo resultaron insostenibles. Pero claro, aquí hay un giro de guión fascinante en la historia humana que señalan los textos. Sí, la supervivencia de la fe. Exacto. Mientras Judea ardía y se desmoronaba, resulta que las ideas, la ética y los textos de este pueblo ya habían escapado de esa geografía mucho antes. A ver, si toda esta identidad religiosa, como decíamos, dependía de estar cerca del templo y de los sacrificios, ¿qué ocurría con las familias judías que llevaban generaciones viviendo a cientos o miles de kilómetros en lugares lejanos como Babilonia o Roma? Pues esa es sin duda una de las transiciones más vitales de todo este periodo histórico, el fenómeno inmenso de la diáspora. La palabra viene del griego diaspeirein, que significa dispersar. Debido a exilios mucho más antiguos y también, claro, por la pura expansión comercial y artesanal de la gente, había ya enormes comunidades judías establecidas por toda la cuenca del Mediterráneo. Y el Imperio Romano, muchísimo antes de que Jerusalén cayera ante Tito. Y al estar tan sumamente lejos del centro de poder institucional de los saduceos, me imagino que su forma de vivir y de entender la religión tuvo que adaptarse por pura necesidad logística, ¿no? Forzosamente. O sea, si tú vives en Alejandría, en Egipto, o en Éfeso, pues no puedes ir al templo de Jerusalén a ofrecer un sacrificio de un cordero cada vez que cometes una falta moral. Claro, el viaje duraba meses. Imposible. Por tanto, el centro de gravedad de toda la vida religiosa de esta gente se desplaza, se aleja del templo y de los sacrificios de sangre, y se centra en la sinagoga local, en el estudio del texto moral, la Torá, y en la vida comunitaria diaria. Se volvieron, por fuerza, mucho más filosóficos y éticos en su enfoque diario. ¿Y cómo lo veían sus vecinos paganos? Pues esto, curiosamente, los hizo inmensamente atractivos para los paganos cultos que los rodeaban en esas ciudades romanas y griegas. Claro, volvemos a conectar con esos temerosos de Dios de los que hablamos al principio del análisis. Si lo piensas bien, la diáspora funcionó de forma totalmente involuntaria como una enorme red de, digamos, embajadas culturales o franquicias morales repartidas por todo el Imperio Romano. Es una metáfora perfecta, sí. Un romano culto miraba a sus propios dioses tradicionales y lo que veía eran mitos caprichosos, traiciones y decadencia moral. Y luego miraba a la sinagoga local de su barrio y veía a una comunidad sólida, que cuidaba a sus viudas, que tenían leyes justas y que adoraba a un Dios creador, racional y ético. Y fíjate en cómo encajan ahora todas las piezas del rompecabezas. Estas sinagogas de la diáspora fueron el puente histórico perfecto. Propagaron el monoteísmo ético entre la población greco-romana durante décadas. Y cuando analizamos el surgimiento del cristianismo poco después, vemos que Pablo de Tarso y los apóstoles no tuvieron que empezar a predicar de cero en plazas vacías. Aprovecharon esa infraestructura, claro. Exacto. Utilizaron exactamente esta inmensa red de sinagogas en la diáspora. Y su mensaje encontró la audiencia más receptiva posible precisamente en esos temerosos de Dios que ya conocían las escrituras judías, compartían la moral estricta, pero a quienes la ortodoxia de los fariseos mantenía en el umbral, marginados, por no querer estar circuncidados.
Claro, les ofrecían el mismo dios ético, pero sin el requisito quirúrgico que les frenaba. Es como si toda la infraestructura social y filosófica ya estuviera construida y pacientemente esperando en cada ciudad importante del imperio a que alguien encendiera la mecha. Vale, vamos a intentar recapitular brevemente la magnitud de lo que hemos explorado hoy. Venga, a ver cómo lo resumes. Hemos diseccionado a un pueblo que se levantaba cada día impulsado por una cosmovisión apocalíptica, esperando el fin inminente de su era y el inicio violento de un nuevo mundo perfecto. Una sociedad que estaba profundamente fracturada bajo la opresión del Imperio Romano, dividida entre unas élites colaboracionistas que controlaban el templo y el dinero, los saduceos, unos guardianes de la pureza extrema que vigilaban a la gente a pie de calle, los fariseos. Sí, los influencers asfixiantes. Exacto. Luego, ermitaños que se exiliaban en el desierto esperando un reseteo divino, los esenios, y unos guerrilleros radicales convencidos de que debían provocar el apocalipsis con la espada, los celotas. Y bueno, en medio de todo este caos, ritos corporales como la circuncisión, marcando la frontera absoluta e insalvable de quién se salvaba y quién no. Mientras, paralelamente, la diáspora preparaba en la sombra, sin saberlo, el terreno cultural para una revolución religiosa a escala global. Es que visto así en conjunto impresiona muchísimo. Y creo que toda esta disección histórica profunda nos deja una lección final sobre la propia naturaleza humana. Porque cuando repasamos cómo esta sociedad antigua tan compleja colapsó bajo el peso de sus propias divisiones internas y del terror a perder su identidad, es imposible no ver reflejos muy claros de nuestro propio comportamiento actual. Totalmente. La historia rima, como dicen. Exacto. En momentos de crisis histórica abrumadora, cuando sentimos que nuestras propias instituciones fallan y el futuro parece oscuro e incierto, las sociedades modernas tienden a reaccionar, separándose exactamente de las mismas maneras que en el siglo I. Así que la pregunta provocadora con la que me gustaría dejar a quien nos escucha hoy para que le dé vueltas es esta. Adelante, suéltala. ¿A qué grupo de la antigüedad nos parecemos más nosotros frente a nuestras propias crisis modernas? ¿Somos de los que se aíslan en su propia pureza ideológica esperando que pase la tormenta como los esenios? ¿Somos de los que se aferran al poder de las instituciones cueste lo que cueste como los saduceos? ¿Somos los que juzgamos la pureza de los demás en redes sociales como los fariseos? ¿O somos de los que están dispuestos a quemar todo el sistema para forzar un cambio inmediato como los celotas? ¡Wow! Es una pregunta rotunda que la verdad nos demuestra perfectamente por qué estudiar esta época no es solo repasar unas cuantas fechas polvorientas de un libro, sino asomarnos a un espejo de nuestra propia psicología humana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección histórica tan fascinante. A quien nos escucha, os invitamos a seguir cuestionando, explorando y profundizando en las raíces más profundas de nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión.